Una generación que danza es una generación que avanza. Reconocerán que Jesús es Dios. Toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento. Está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy el canto de los redimidos. Jesús es Dios, Mesías escogido. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Reconocerán que Jesús es Dios. Toda lengua lo confesará. No habrá duda ni argumento. Está sentado a la diestra del Señor. Se levanta hoy el canto de los redimidos. Jesús es Dios, Mesías escogido. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Yo cenaré y beberé. Él preparará mesa delante de mis enemigos. Y yo cenaré y beberé. Jesús es Dios. Gloria a Dios. 1, 2, 3. Probando. Estamos probando. Me pones un poquito de audio aquí, por favor. Eso es. Gloria a Dios. 1, 2, 3. Qué bendición poder estar ya en nuestro podcast, nuestro video, nuestro live para poder compartir la palabra del Señor y disfrutar juntos el aprender la palabra del Señor. Es un deleite poder sentarnos a la mesa y disfrutar de la palabra del Señor. Gracias a todos los que ya están conectados y los que se van a conectar, aquí los estamos esperando. Amén. Compartan el video para que puedan ser de bendición a muchos más con la palabra del Señor que vamos a exponer hoy y que podamos llegar a muchos hogares y que podamos edificar. Pastora, te dejo el tiempo para que nos saludes y nos digas cómo te llamas. ¿Cómo me llamo? ¡Ay, santo! ¿Qué es eso? Es una cita. Aleluya. Aleluya. Dios les bendiga, amados. Mi nombre es Claudia Pérez y estamos acá nuevamente con ustedes compartiendo, extrañando. El pasado martes no estuvimos y se hace como que si fuera un largo tiempo, pero acá estamos nuevamente compartiendo con ustedes a la expectativa de lo que vamos a aprender el día de hoy. Sabemos de que cada vez aprendemos mucho, tanto de ustedes como de lo que Dios nos va dando acá, y es una bendición el poder tenerles, el poder estar compartiendo con ustedes. Así que cada uno de ustedes sea bienvenido. Dios te bendiga, Janita, que estás ahí siempre al servicio del Señor. Sea cada uno de ustedes bienvenidos y démosle, porque esto está bueno. Esto se va a poner bueno. Bueno, hoy vamos a iniciar un tema diferente que se llama la madurez espiritual.
Estaba meditando en la palabra, orando y pidiéndole al Señor qué era lo que quería que pudiéramos compartir el día de hoy, porque hemos venido en 2 series, una escuela profética y una escuela matrimonial, donde estuvimos platicando sobre cómo resolver conflictos, que definitivamente hay mucho que platicar ahí, ¿verdad? Uh-huh. Hay muchos temas también, pero hoy vamos a hablar sobre lo que es la madurez espiritual. Es un tema sumamente importante y lo necesitamos analizar despacio, platicarlo, porque mientras no se hable de madurez espiritual, hay muchas cosas que no son confrontadas en nosotros, que necesitamos ser confrontados, cambiarlas y poder avanzar. La madurez espiritual nos va a llevar a otros niveles, mis amados, y necesitamos sentarnos a platicar. Por eso anote el tema de este día, es madurez espiritual, y vamos a estar enfocándonos en algunos versículos que vamos a ayudarnos mucho para poder ser edificados el día de hoy. Así que sin más preámbulos, ya dándoles el tema, la palabra para madurez es teleios en el griego. Cuando hablamos de madurez es teleios, y esa palabra teleios significa completo, pero esa palabra también también se puede decir como perfecto. Entonces mucha gente dice que no se puede llegar a la perfección, pero cuando la Biblia habla de perfección, está hablando de una persona que va madurando, que va creciendo, que va alcanzando madurez, y esa es la palabra. Ahí la tienen ustedes en su pantalla. Completo, alcanzar madurez, maduro y perfecto. Entonces eso es lo que necesitamos nosotros platicar el día de hoy. Cómo llegar a ser perfectos, cómo llegar a crecer, cómo llegar a ser completos, cómo ir alcanzando la madurez. Y lo vamos a ver desde un punto de vista muy precioso, porque vamos a estar analizando algunos pasajes que nos arrojan luz de cómo podemos saber si hemos madurado y cómo podemos avanzar en la madurez. Sí, amén. Esta es una enseñanza de que nos va a hacer realmente llegar a otro nivel, y es algo que en realidad va a ser muy bonito el poder ver en qué nivel realmente estamos como persona, como hijos de Dios que somos, y yo creo que es algo que nos va a ayudar para poder reforzar lo que a lo mejor tal vez está débil en nosotros, lo que tal vez hemos dejado de hacer, tal vez lo que tenemos por alcanzar y creemos que tal vez ya está a ese nivel. Me llama la atención lo que quiere decir madurez, que es teleios, pero dice que es completo, ¿verdad? Y en la palabra nos habla de una madurez, nos habla de un nivel donde nosotros tenemos que ir de nivel en nivel, a través de la palabra, ¿verdad? También acá nos dice que es cualidad de completo, también alcanzar madurez, o sea que eso no es de que la madurez no es de que ya la tengamos, que hayamos nacido con eso cuando venimos a los pies de Cristo, sino que la tenemos que alcanzar, ¿verdad? Entonces yo creo que va a ser una enseñanza muy bonita, porque nos vamos a dar cuenta cómo es que debemos de alcanzar. Cuando mencionamos esto de alcanzar, es porque no es algo que ya esté, que como digo, vuelvo y repito, que cuando venimos a los pies de Cristo no es algo que ya lo tengamos, sino que tenemos que alcanzarlo, tenemos que llegar ahí. Entonces, esta enseñanza va a ser algo muy bonito, porque nos va a enseñar a alcanzar esa madurez y alcanzar esa perfección que muchas veces decimos perfecto solo Dios. Pero yo creo que también conforme vamos aprendiendo a través de la palabra, Dios nos mira, Dios nos enseña de que debemos de llegar a una perfección. Una estatura, ¿verdad? Ajá. Fíjate que cuando tú decías eso, la Biblia en el libro de Efesios capítulo 4, versículo 11 dice que Él mismo constituyó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros para perfeccionar a los santos. Entonces, cuando dice para perfeccionar a los santos, la palabra es teleios también. Y esa palabra teleios es para que los santos maduren. Entonces, es bien importante entender de que, por eso es de que necesitamos estar congregados, estar bajo autoridad, entender que necesitamos equiparnos, ser equipados, y nosotros como ministros equiparnos y equipar para poder llegar a esa madurez que necesitamos. Entonces hay algunas características que yo quisiera dejar, que son cuatro características
que son las que la Biblia me da para poder entender una especie de círculo virtuoso en el que tenemos que vivir para poder avanzar y llegar a madurar y seguir madurando. Entonces, ¿qué te parece si miramos la primera, que está en el libro de Hebreos? Bueno, les puse dos juntas aquí, Hebreos 5:14 y 1 Corintios 2:6. Y Hebreos 5:14 dice, pero el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, una de las características del que ha alcanzado madurez es que come alimento sólido. Entonces, ¿cómo podemos saber si nosotros estamos madurando y estamos creciendo? Es porque nosotros deseamos la palabra, anhelamos la palabra, nos gusta sentarnos a la mesa, no nos perdemos un discipulado, nos gusta oír la palabra, guardarla, ponerla por obra, nos gusta estar escudriñándola, nos gusta recibirla, nos gusta aprender, porque el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, si ya hay un nivel de madurez en nosotros y queremos seguir madurando y creciendo, llegar hasta esa plenitud del varón perfecto, ¿verdad? Que es Jesucristo. Entonces necesitamos estar alimentándonos, estar comiendo, estar en una casa, sentarnos a esa mesa y comer ese pan que dan en esa casa. Una de las características que a mí me llama mucho la atención es de que el hijo pródigo, para poder volver en sí, lo que lo hizo volver en sí fue que dijo, en la casa de mi padre muchos jornaleros hay y tienen abundancia de pan. Entonces, cuando uno valora el pan de casa, cuando uno se sienta a recibir el pan de casa para dejarse formar, equipar y ser llevado a otros niveles, entonces va a seguir madurando. Entonces, la característica es ¿qué como? ¿Qué veo? ¿A quién escucho? ¿Cómo valoro el discipulado? La palabra, el mensaje, el devocional, lo escatológico, lo familiar, lo doctrinal, me siento y lo disfruto, lo como, lo apunto, lo repito, lo digiero, lo mastico, lo vuelvo a rumiar, lo pongo en obra, y eso dice mucho en un nivel de madurez en el que podemos estar. Yo creo que también para poder llegar a esto, dice acá en Hebreos 5:14, pero el alimento sólido. Uh-huh. Entonces, miramos de que, por ejemplo, acá en casa, en pan, mosto y aceite, lo que hacemos es de que cuando viene alguien que se convierte o ya es parte de la familia de pan, mosto y aceite, comenzamos con lo que es la doctrina básica, que es lo básico para poder llegar a lo sólido, porque si no comenzamos con lo básico, así como un bebé, ¿verdad? Claro, un bebé no se le puede dar carne, no se le puede dar pollo, sino que él lo primerito es la leche, ¿verdad? Uh-huh. La leche comienza y ya conforme va avanzando en su edad, entonces ya recibe ese alimento sólido. Entonces así somos también los hijos de Dios. Comenzamos con un alimento que es la leche, y ya luego para llegar a lo sólido. Pero por eso es muy importante lo básico, para que lo sólido pueda llegar y pueda realmente ser disfrutado, porque al entender de lo básico, entonces ya se pasa a otro nivel para poder dar ese alimento sólido, porque yo me imagino de que si solo llega lo sólido, hay muchos que se quedan pensando, pero ¿qué querrá decir con esto? No llegan a ese nivel de poder entender ese alimento y les parece como muy fuerte para poder digerirlo. Sí, definitivamente. Y la Biblia dice, desead como niños recién nacidos la leche adulterada, la leche no adulterada, para que por ella crezcáis. Uh-huh. La leche, que es la doctrina básica, nos hace crecer, nos hace avanzar, nos hace formarnos, nos hace poner cimientos, bases, y viene el alimento sólido encima de esa consistencia que hay, que es la leche espiritual no adulterada, que es la doctrina básica, como tú decías. Pero también hay doctrina avanzada, pero también hay doctrina un poquito más arriba de la leche, que es la doctrina básica, ¿verdad? Entonces, no toda la doctrina entra en la leche, sino que la básica entra en la leche espiritual. Pero después vienen doctrinas más altas todavía, como por ejemplo cuando el Señor Jesús empezó a hablar de que nadie podía, si nadie comía su cuerpo y bebía su sangre, no podía estar en él y él con ellos, o ser
parte de él, y entonces ahí muchos se quedaron perplejos porque lo agarraron en la carne y no lo entendieron en el espíritu, no aguantaron ese nivel de eso sólido que estaba hablando el Señor, que era figurativo, y lo tenían que agarrar en su espíritu y entenderlo, pero no lo pudieron entender, que era el que él iba a morir, iba a sacrificar su cuerpo, iba a derramar su sangre y iba a dejarnos la Santa Cena para poder recordar lo que él hizo. Y entonces al tomar la Santa Cena, entonces estamos participando de su cuerpo y de su sangre, pero ellos en ese momento se quedaron choqueados, no pudieron aguantar ese nivel de lo que venía, como tú dices. Igual cuando dice Pablo que él llegó y dice él, yo les traía vianda, pero no la van a poder sobrellevar. Y cuando el Señor Jesús va en las calles platicando, hablando, enseñando, pero en un momento, y él habla de todo, parábolas y todo, pero hay un momento donde dice, esto no lo podéis sobrellevar. Entonces hay cosas que no se pueden sobrellevar todavía, pero como sabemos si vamos madurando, es porque anhelamos crecer, anhelamos oír más, anhelamos discipularnos, anhelamos la palabra, sentarnos a la mesa, anhelamos que nos enseñen, que nos equipen, que nos preparen y pueden poner por obra esa palabra. Entonces el punto aquí es que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Por lo tanto, ¿qué es lo que yo estoy oyendo? Estoy viendo y oyendo, comiendo, al decir, ¿qué es lo que estoy viendo? ¿Y qué es lo que estoy oyendo? Me refiero a la palabra, ¿verdad? Y cómo la estoy entendiendo, cómo la estoy digiriendo y cómo la estoy poniendo por obra, porque eso habla mucho de la madurez de uno. Mientras que tú puedes escuchar palabra, pero no ponerla por obra. Entonces está reflejándose que no hay un nivel de madurez todavía, sino que solamente de oidores. Entonces ahí es donde la Biblia también dice que hay que ser hacedores y no solo oidores. Entonces el nivel número 1 es qué comes, cómo lo disfrutas, cómo lo digieres. Y fíjate que aquí mismo en Hebreos dice de que eso nos ayuda a ejercitar los sentidos para el discernimiento del bien y del mal. Entonces miramos de que una persona que es madura en la palabra, ¿verdad? Una persona que es madura en lo espiritual ejercita los sentidos espirituales. Entonces miramos de que es una forma de crecer espiritualmente para poder discernir entre el bien y el mal. Y eso es muy importante en la medida en que uno va escalando, en que uno va creciendo, en que uno va madurando. Sí, porque fíjate que la Biblia dice que vuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, huestes, gobernadores y huestes en las regiones celestes. Tomad toda la armadura de Dios, resistid en el día malo. Entonces, y tomad la espada del Espíritu, que es la palabra, orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. Entonces, si no caminamos en el Espíritu y no lo vemos en el Espíritu las cosas, quiere decir de que no hemos madurado. Lo miramos todo con la lógica humana, con los ojos naturales del cuerpo, con la mente, con todos los sentidos naturales, y se necesita ver las cosas en los sentidos espirituales. Por eso es de que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento. Entonces esa es la característica. ¿Cómo sabemos si alguien está madurando? ¿Cómo sé si yo estoy madurando, verdad? Pongámonos nosotros. ¿Cómo sabemos si estamos madurando? Si nosotros podemos discernir las cosas en lo espiritual, saber contra quién es nuestra lucha, saber cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a confrontar, cómo lo vamos a dejar inoperante. Porque si nos ponemos a pelear entre nosotros, quiere decir entonces de que no hay una madurez espiritual. Si me pongo a pelear con un hermano, con una hermana, con una persona, quiere decir que no hay madurez espiritual, porque mi lucha no es contra carne y sangre. Yo tengo que discernir de dónde viene el ataque. Yo tengo que discernir de dónde se soltó lo que venía. Entonces eso habla de una madurez espiritual. Claro, porque una de las cosas también de que recuerda que dice la palabra, ¿verdad? Que el hombre natural lo mira todo natural, pero el hombre espiritual lo mira en el espíritu, ¿verdad? Entonces podemos ver cómo el alimento sólido que es la palabra nos hace
crecer, nos hace ver, ejercitar nuestros sentidos espirituales y no no verlo como lo natural, sino ver las cosas en lo espiritual, y eso nos permite de que no estemos peleando los unos con los otros, sino al contrario, orar los unos por los otros, porque estamos discerniendo de que no es algo natural, sino es algo espiritual, como decías, ¿verdad? Nuestra guerra no es contra nuestro hermano, contra mi pareja, contra mis hijos, contra los que están a la par, sino nuestra guerra es contra esas potestades que se levantan para incluso impedir que llegue ese alimento, que se pueda convertir en un alimento sólido, que ese alimento llegue a hacernos alcanzar ese nivel de madurez, que ese alimento muchas veces en vez de como decías, ¿verdad? De practicarlo, no solamente se trata de oírlo, no solamente se trata de escucharlo, sino de practicarlo, de ponerlo en práctica. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Entonces hay una versión que dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente. Quiere decir de que hay humanos que son usados para hacer la lucha, para pelear, pero hay que discernir quién está atrás de esos humanos, ¿verdad? Exacto. Quién está atrás de esas personas, quién está usando a esas personas, y ahí es donde entra la madurez también, ¿verdad? No vamos a ir a dejar en contra de una persona, de un humano, sino saber quién está atrás de eso. Por esa versión que dice: nuestra lucha no es contra carne y sangre solamente, sino contra principados, potestades, gobernadores, ¿verdad? Ahora, el otro lado de la moneda es que de la abundancia del corazón habla la boca. Y entonces ahora leemos 1 Corintios 2:6. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces ahora unimos los dos versículos que están en la pantalla, donde el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez. Entonces, ¿qué comes? ¿Cómo lo comes y cómo lo pones por obra? Pero el otro punto, 1 Corintios, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. ¿Cómo se refleja la madurez de mi vida cuando yo hablo, lo que yo digo, cómo lo digo, por qué lo digo, qué es lo que hay dentro de mí, yo lo reflejo? Y se habla sabiduría, pero la Biblia dice: y sabiduría no de este siglo, sino de los príncipes de este siglo y sabiduría no de este siglo ni de los príncipes de este siglo que perecen, sino que hablamos sabiduría de otros niveles, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podemos entender que alguien está madurando? Por lo que come y por lo que habla. ¡Buf! Yo creo que eso es algo muy lindo. ¿Cómo es que hablamos? Porque fíjate que muchas veces queremos sacar palabras ahí sí que rebuscadas, ¿verdad? Porque tal vez tenemos un léxico así bien. Y gloria a Dios, pero porque sí, exacto, pero muchas veces no es de esa manera, sino la sabiduría, que hay veces que uno se topa con gente que habla con una sabiduría que te deja así como que, wow, eso no lo había visto así. Si yo hubiera estado en ese lugar, ¿qué decisión hubiera tomado, verdad? Como aquel ejemplo que tenemos en la palabra, que donde habían dos mujeres que se estaban peleando por un niño, ¿te recuerdas? Sí. Y entonces llegan ante el rey Salomón. El rey, y entonces viene él y sin qué decir, ¿verdad? Solo le dice a una que ya no recuerdo bien, pero la cuestión es que la que desiste para poder tener a ese bebé, esa era la verdadera mamá. El rey dijo: vamos a partir el niño en dos y le vamos a dar la mitad a cada una. Y la mamá, que era la genuina, ¿verdad? Prácticamente la verdadera mamá, dijo: no, déjenselo ahí. Entonces ahí el rey con sabiduría pudo darse cuenta de que quién era la mamá, no lo iba a dejar morir, mientras que la otra dijo: sí, está bien, pártanlo en dos, ni ella ni yo. Porque no le dolía. No era la madre. Entonces miramos ahí en ese ejemplo de la palabra la sabiduría que tuvo este hombre, ¿verdad? Y la Biblia dice, ¿verdad? Que fue que era
el que la sabiduría le brotaba hasta por los poros, pero vamos a que cuando vamos alcanzando esa madurez a través de la palabra, como decías anteriormente, a través de discipularnos, de congregarnos, a través de poder estar bajo una cobertura, estar congregados, vamos alcanzando esa sabiduría. ¿Por qué? Porque nos estamos alimentando de esa palabra, ese alimento sólido, y en algún momento comienza a cambiar esa inmadurez, comienza a hacer efecto la palabra, porque está cayendo, esa semilla está cayendo en esa tierra. Entonces lo que estamos viendo es de que el tema de esta hora, para los que se acaban de conectar, es la madurez espiritual. Y hemos visto de que para poder avanzar en la madurez, estamos viendo que la palabra en hebreo dice que el alimento es para los que han alcanzado madurez. Entonces quiere decir que lo que yo como determina el nivel de madurez en el que estoy, porque no puedo estar consumiendo cualquier cosa ni en cualquier lugar, sino que tengo que saber que lo que estoy recibiendo es bíblicamente, no contradice la palabra. Número 2, vemos de que la sabiduría, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez. Entonces, ¿qué es lo que se habla? Entonces, ¿qué es lo que como y qué es lo que hablo? ¡Qué tremendo! Ahora, número siguiente es 1 Corintios 14:20, pero ahora Corintios 14:20 dice: hermanos, no seáis niños en el modo de pensar, sino sed niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Entonces ahora se unen tres cosas: lo que como, lo que hablo y lo que pienso. Lo que recibo, lo que digo y lo que estoy pensando. Y eso es lo que va a determinar el nivel de madurez en el que estoy. Y por eso es de que, ¿cómo sabes si alguien ha madurado? Oírlo hablar. Porque cuando habla está reflejando lo que ha tenido que recibir primero para tenerlo adentro. Y lo que piensa, ¿cómo sabes cómo alguien piensa? Sus acciones, sus actitudes reflejan cómo está pensando. Entonces, para poder hacernos un autoexamen de cómo vamos madurando, mira lo que recibes, lo que comes, lo que hablas y lo que piensas. Amén. Es algo muy, muy lindo esto, que me deja pensando realmente. Dice en Corintios 14:20, hermano, no seáis niños en el modo de pensar. ¿Verdad? Sí, sí. Es que el leerlo, sino sed niños en la malicia. O sea, inocentes para no hacer malos, para no hacer daño. Pero en el modo de pensar sí debe haber madurez. Sí. Entonces, muchas veces el Señor, yo siempre he dicho esto, siempre digo, la Biblia es un manual, la Biblia nos enseña hasta en la manera de cómo debemos de sonarnos, y podemos hablar acá de que la Biblia nos enseña para poder alcanzar esa madurez que nos hace falta. Yo me confieso, me hace falta alcanzar esa madurez, pero yo creo que la palabra nos enseña que no debemos de pensar, no debemos de ser maliciosos en la manera también de pensar, porque muchas veces, como decías, ¿verdad? No es solamente lo que hay en el corazón, lo que sale de la boca, sino también lo que estamos pensando. Muchas veces tal vez ya no salen esos pensamientos, pero ¿qué es lo que pensamos? ¿Verdad? Uh-huh. Como decías, muchas veces con la forma de pensar, nuestras actitudes no son las adecuadas. Entonces, hay que pedirle al Señor, ¿verdad? Es que de verdad... Maduros en el modo de pensar. Exacto. Hay que pedirle al Señor que podamos alcanzar esa madurez para ni siquiera ser inmaduros en la malicia, tener esa malicia, esa maldad, porque la verdad es que leyendo, por eso a mí me encanta, disfruto esto porque realmente uno está acá, pero a la vez también Dios te hace reflexionar, claro. Dios te hace ver la palabra por palabra, y eso como que también te da un sacudón, ¿verdad? Porque como que haces una pausa y dices,
Señor, ayúdame, porque Amén. de verdad yo quiero ser limpia en mis pensamientos. Sí. Quiero llegar a alcanzar esa madurez para que ni los pensamientos sean maliciosos, sino al contrario, tenga pensamientos buenos. Me recuerdo que tú siempre dices en varias oportunidades, ¿qué haría Dios si Él estuviera? Piensa como Dios. ¿Qué haría Jesús en esta circunstancia o en este momento Y para nos yo? dices, piensa como pensaría Dios. Entonces, bueno, tú eres mi esposo, ¿verdad? Y tenemos ahí sí que una comunicación así más cerca. Y muchas veces cuando tal vez mis pensamientos han sido malos, me dices, piensa como pensaría Dios. Entonces ya ahí como que me das un sacudón, ¿verdad? Y dice uno, pues no, ¿verdad? No, Dios no pensaría de la manera en que estoy pensando en este momento, ¿verdad? Claro, ahora, este versículo lo que viene a hacer es que nos viene a poner a todos bajo una especie de confrontación, donde decimos, yo no puedo ignorar lo que pienso, yo sé lo que pienso. Y como yo sé cuáles son mis pensamientos, entonces yo sé en qué nivel de madurez estoy. Y eso es lo que hace la palabra, que es como una espada de doble filo que penetra hasta partir el alma y el espíritu. Aquí no es, yo sentía que estaba bien. No. La palabra te aparta el alma y te deja en lo espiritual y te dice, ahora mira cuáles son tus pensamientos para que digas en qué nivel de madurez estás. Eso es en sí la palabra. Por eso es bien lindo. La palabra es tan fuerte, tan penetrante que lo que hace ahorita es confrontarnos. ¿En qué nivel de madurez estamos? Ahora voy sumando lo que como o lo que recibo con la palabra, lo que hablo de la palabra y cómo son mis pensamientos. Ahora, número 4, que sería para poder cerrar este círculo virtuoso, es el concepto de madurez. Traemos 3 conceptos de madurez para poder otra vez hacernos un autoexamen. Madurez, ahí lo van a ver en la pantalla, es la habilidad de controlar la ira y resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. O sea, una persona inmadura destruye. O sea, una persona inmadura se enoja y hace pedazos la TV y el celular, tira el celular. Eso está fuerte. Y después a comprar otro, ¿verdad? Porque la inmadurez lo que hizo fue que actuara con violencia y destrucción. Entonces dice, madurez es la habilidad de controlar la ira y resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. Bien, el otro concepto, madurez, es cuando apartamos a no prejuzgar. Oye bien, es cuando aprendemos, a no prejuzgar, a no juzgar, a no criticar y a no participar en los rumores falsos que contaminan nuestra alma. Lo voy a repetir, ahí lo tiene para que le tomen una foto, por favor. Madurez es cuando aprendemos a no prejuzgar, a no juzgar, a no criticar. O sea, tú escuchas a alguien criticando a otro y lo ves en el nivel de madurez que está. Dice, no participar en los rumores falsos que contaminan nuestra alma. Entonces, cuando alguien está murmurando o expandiendo rumores o oyéndolos, está bien, se está reflejando el nivel. Ahí estamos hablando de las actitudes, de las acciones. ¿Por qué? Porque ya vimos que es lo que uno come, lo que uno tiene adentro y habla y lo que uno estaba pensando. Ahora las actitudes. Y concepto número 3, la madurez es poner en práctica las enseñanzas de la vida. Es poner en práctica las enseñanzas de la vida recibidas que nos llevan a la verdadera felicidad. Es poner en práctica lo que hemos aprendido. Si no lo pongo en práctica, quiere decir entonces de que soy un inmaduro. Ahora, yo me estoy poniendo aquí, mis amados, no es tirarle a nadie ni señalar a nadie, Dios me guarde, sino uno, ¿verdad? Dice cuáles son mis pensamientos, cómo yo anhelo la palabra, cómo yo la recibo, qué es lo que yo hablo y ahora las actitudes. Mis actitudes están reflejando en qué nivel de madurez estoy. Y fíjate que dice madurez es la habilidad de controlar la ira y resolver las discrepancias sin violencia o destrucción. Y fíjate que esto puede ser físico
o puede ser en algún momento también psicológico, porque violencia puede ser o destrucción con palabras, con hechos, ¿verdad? Entonces, sinceramente, qué tremendo es el poder, el no tener esa madurez y dejar que la ira tome posesión en situaciones, ¿verdad? Situaciones que tal vez uno no puede controlar, y cuando ya llega la violencia, es algo bien tremendo, o la destrucción, porque destruye incluso personas, incluso familias, y qué tremendo. Pero también me gusta este concepto que dice, es cuando aprendemos a no juzgar. Y si tú te das cuenta ahí, dice, aprendemos. Entonces, es lo primero que mirábamos de teleios, la palabra teleios, que decía, alcanza la madurez, alcanzar la madurez. Amén. Entonces, acá también nos dice, es cuando aprendemos. Entonces, vuelvo y repito, no es algo con lo que ya nacemos, sino que es algo que vamos aprendiendo a través de la palabra. Y es cuestión también de que nos lo propongamos, porque si nosotros nos proponemos en nuestro corazón el poder aprender, el poder agarrar ese alimento sólido que es la palabra, vamos a poder aprender. Tal vez antes sí juzgábamos, tal vez antes señalábamos, tal vez antes criticábamos, pero eso lo podemos ir aprendiendo a un nivel que cuando miramos ya no nos atrae. O aprender a no hacerlo ya, ¿verdad? Porque tú decías, lo hacemos, pero ya no hacerlo, ¿verdad? Sí, aprender por a no eso hacerlo, digo, ¿verdad? aprendemos a no hacerlo. Amén, a no hacerlo. Claro, ¿cómo vamos a aprender a hacer? No, aprendemos a ya no hacerlo, sino que a través de la palabra vamos aprendiendo, vamos aprendiendo a dejar de juzgar, a dejar de criticar, a dejar de murmurar. Y es lo que siempre nos has enseñado, ¿verdad? De que cuando alguien llegue a hablar de alguien, que digamos, mire, ¿sabe qué? No tengo tiempo. Gracias, pero mejor no. Porque también dice que los rumores falsos que contaminan nuestra alma. Entonces, algo que me llama la atención acá es de que cuando no hay esa madurez y entramos en participar en rumores, entramos en juzgar, entramos en murmurar, en hacer comentarios que no son buenos, nuestra alma es la que en vez de ser algo que realmente nos ayude a nosotros, más bien es algo que no nos ayuda, es algo que imagínate, si de repente yo voy a ponerme yo, ¿verdad? Pongámonos nosotros, si comenzamos a hablar de alguien, es algo que en algún momento nos va a pesar. Muchas veces tal vez andamos hasta cargados, tal vez andamos molestos por algo que tal vez oímos, ¿verdad? Y entonces acá la palabra nos enseña de que podemos alcanzar esa madurez de no juzgar, de no criticar, y eso nos va a hacer sentir bien. Qué tremendo, ¿verdad? Es la habilidad de controlarnos. O sea, una persona madura se puede controlar para no actuar de una manera indebida. Pero también dice, aprendemos a no. Entonces es crear ese dominio propio para no hacer cosas que no debemos. Y número 3 es poner en práctica lo que hemos aprendido. Entonces hay que controlarnos, no debemos de participar de cosas y poner en práctica. Ahora, hay un concepto número 4 dentro de lo que sería la madurez. Perdón, sí, querías agregar algo ahí. Mira lo que dice hermana Sami aquí, dice... Amén. Y los rumores falsos o rumores van robando la inocencia. Sí, pues. Y eso es cierto. Es algo que en realidad esos rumores van quitando esa inocencia que tal vez teníamos de alguien. Ni siquiera muchas veces nos permitimos
en conocer a la persona, pero ya oímos o participamos en esos rumores y ya nos hacemos una imagen. Prejuzgamos, y es lo que leíamos aquí. Aprender a no prejuzgar o no juzgar. Exacto, ya nos hacemos una imagen de esa persona mala y ni siquiera nos permitimos, ni siquiera tenemos el gusto de poder realmente conocerla, sino que, como dice, ¿verdad? Prejuzgamos. Y la otra, me gustaría, dice, es poner en práctica las enseñanzas de la vida recibidas que nos lleva a la verdadera felicidad. Entonces, qué bonito, ¿verdad? Porque cuando en realidad ponemos esa enseñanza, ese alimento sólido, eso es lo que nos va a llevar a la felicidad. Eso es lo que nos va a hacer estar en paz. Amén. Y disfrutar tal vez de esa amistad, disfrutar de esa convivencia, disfrutar de ese momento, disfrutar de lo que Dios nos permite vivir. Qué precioso este tema, y es a la vez extenso, pero qué lindo poder empezar a poder platicarlo, porque fíjate que hay otro concepto que traigo de madurez acá, y es la madurez no depende de la edad, sino de cómo actúas, cómo piensas e incluso cómo escribes. Entonces aquí está bien claro, ¿verdad? ¿Cómo sabes en qué nivel de madurez está alguien? Míralo cómo escribe, cómo piensa y cómo actúa. Entonces es bien importante entender esto, porque muchas veces demostramos nuestra inmadurez cuando, por ejemplo, ¿verdad?, escribimos queriéndole tirar a alguien, ¿va? Estamos diciendo somos unos niños espirituales, y por eso es de que debemos de tener cuidado, incluso con nuestras actitudes o cómo actuamos, estamos reflejando la inmadurez, ¿verdad? Tú sabes de que un niño, por ejemplo, cuando lo ves actuar con berrinches, con cosas que no debe hacer, uno dice, pues es niño, pero ya ver a un grande actuando de esa forma, entonces está reflejando su nivel de madurez que tiene. Entonces aquí está el cuarto concepto de lo que sería la madurez, ¿verdad? No es la edad, porque hay gente que es grande en edad pero inmadura. Y hay jóvenes o personas con edad no muy avanzada, pero son maduros porque actúan de una manera centrada, piensan de una manera correcta, escriben de una manera correcta. Entonces es bien importante saber cómo medirnos. Yo esto lo estoy tomando para mí, cómo me mido, porque definitivamente la Biblia dice que tenemos que llegar a la estatura de la plenitud del varón maduro, del varón perfecto. Entonces la palabra perfecto es teleio, y teleio es madurez. Entonces a la estatura del varón maduro, que es Jesucristo. Entonces aquí es donde tenemos que hacernos nosotros un autoexamen y saber en qué nivel de madurez estamos. Así que no es para poder tirarle a alguien, porque eso sería inmadurez, sino es para aprender todos y medirnos, ¿verdad? Medirnos, porque si no estamos siendo inmaduros. Sí, es bien lindo, porque ahí sí que no es la edad, no es conforme los años, sino que en realidad es conforme pongamos en práctica la palabra, y eso nos ayuda a alcanzar esa madurez para poder expresarnos, para poder pensar de una manera diferente. Por eso es de que no se trata de que cuando tal vez te sientas ofendido, te vas a ir a desahogar tal vez a las redes sociales, sino que se trata de que hay momentos donde uno se siente ofendido y donde tal vez ha sido ofendido de alguna manera, pero yo creo que cuando esa madurez llega, dice la palabra de Dios, que a los que aman a Dios, a los que están en el propósito de Él, todo nos ayuda bien. Entonces se trata de que respiremos y que seamos maduros en la manera de sacar, dejar ir eso, ¿verdad? Que no sea algo que nos haga pronunciar palabras que en el momento tal vez de que estamos enojados, porque no quiere decir de que no nos enojemos, por eso dice la palabra, airaos, pero no pequéis, ¿verdad? No quiere decir de que no nos enojemos, pero muchas veces tenemos que detener esas emociones, eso que nos va a hacer tal vez sacar
palabras que no queremos decir o que después nos vamos a arrepentir. Fíjate que lo que estás diciendo es bien importante porque ahí se refleja el nivel de madurez en uno. Porque, por ejemplo, si me hirieron, ¿a cuántos no he herido yo? Exacto. O sea, y yo me enfoco en mí. Me hirieron, sí, pero ¿y a cuántos yo he herido? Hablaron de mí, sí, pero ¿y de cuántos yo no he hablado? Y por eso en Eclesiastés dice, cuando tu siervo hable algo malo en contra de ti, recuérdate tú de cuántos tú también has hablado. Sí, o sea, entonces, por ejemplo, me hirieron y exploto porque me hirieron. ¿Por qué no mejor maduro pienso y digo, ¿y a cuántos yo no he herido de la misma forma? Hablaron de mí y cuántas veces no en algún momento yo he hablado de otras personas o incluso tal vez no he hablado, pero he pensado mal de otros. Y entonces eso va reflejándose la madurez y uno se autoexamina y uno dice, pues sí, es cierto, yo también he hablado, yo también he herido, yo también he actuado mal, así que mejor lo que hago es sanar, perdonar y avanzar porque la vida es corta para estar enojado, guardando rencor, explotando, tirando y haciendo ese tipo de cosas. Esa es la madurez. Amén. Y qué lindo cuando uno puede en realidad poder estar libre, porque en el concepto anterior decía de que uno aquí decía aquí decía que nos lleva a la verdadera felicidad. Entonces ahí es donde miramos de que no depende de la edad, porque puedes llegar a viejo de una edad, pero amargado. Claro. Pero puedes llegar a ser ya de una edad avanzada y feliz, ¿verdad? Claro. Puedes llegar a ser tal vez un joven, tal vez eres un joven, tal vez estás en una edad entre joven, un adulto, pero no has podido disfrutar todo ese tiempo. ¿Por qué? Por la inmadurez, pero puede ser de que en algún momento llegas a un nivel de donde vas madurando y qué bonito es poder ser confrontado a través de la palabra y poder, si tal vez no hemos alcanzado ese nivel, tal vez el día de hoy, ¿verdad? A través de la palabra, poder terminar nuestros días, nuestros años, lo que nos queda por vivir de una manera feliz, de una manera disfrutando de lo que tenemos, de lo que hacemos, de quienes están con nosotros, de los que no están, qué sé yo, de todo lo que tienes. Entonces ahí en la pantalla le va a aparecer a usted este círculo virtuoso para poder saber y examinarnos, autoexaminarnos sobre si estamos maduros o en qué nivel estamos de madurez. Y entonces vimos que es lo que comemos, refiriéndonos a la palabra, a lo que escuchamos y oímos, bueno, lo que oímos de la palabra, lo que vemos cuando estamos recibiendo alguna palabra, lo que hablamos, porque de la abundancia del corazón habla la boca y se habla sabiduría entre los que han alcanzado madurez. También lo que pienso. Y ahí no me puede examinar nadie, solo Dios, el Espíritu Santo y yo. Yo tengo que saber en qué nivel estoy de madurez. O sea, que este autoexamen es personal. Amén. ¿Verdad? Nadie, yo no sé qué piensas tú, yo no sé cuáles son tus pensamientos, pero en algún momento, por tus acciones o tus actitudes, sí estás reflejando lo que piensas. Y cuando tú hablas, estás reflejando lo que has comido, lo que ya tienes adentro. Entonces aquí está este círculo virtuoso. Ten cuidado y te animo a que tengas hambre y sed por la palabra. Que cuando hables tengamos cuidado cuando hablemos, ¿verdad? Porque en algún momento hablamos de más o en algún momento no nos están preguntando y nosotros opinamos. Y nos metemos a problemas. La Biblia dice que la persona cuando calla pasa por sabia. O sea, no oís nada de la persona, pero con que se quede callada, dice que pasa por sabio. La palabra de Dios. Imagínate. Ay, qué bonito. Y lo que pienso.
tengo que hacerme un autoexamen y mis actitudes, cómo actúo. Y ahí entonces entendamos en ese círculo que les dejamos para que podamos autoexaminarnos y crecer. De esto se trata este discipulado. Amén. Este podcast, este video, este live, este streaming, como quieras, o como lo estés viendo o como lo estés escuchando. De esto se trata, de madurar, de autoexaminarnos y crecer. Ahora, yo quisiera que leas Gálatas 4:1 para ir terminando por el tiempo, porque vamos a dejarlo, yo creo que en 2 pasajes más, pero sería Gálatas primero, 4:1 y 2, por favor, pastor. Amén. Dice, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Fíjate, pues, pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. Es decir, tú pones a 2, uno es esclavo y uno es libre, pero mientras es niño, no sabe que es esclavo o que es libre. Entonces, la madurez lo que hace es enseñarnos a caminar en libertad. ¿Cuál es la ventaja de ser maduro? Es de que discernimos que caminamos en libertad. 1. 2, que entendemos lo que Dios nos ha dado. Entendemos el regalo de la gracia. Entendemos todo lo que Dios ha hecho por nosotros. Mientras que si uno es inmaduro, por ejemplo, si uno es inmaduro, cualquier cosita lo mueve. Cualquier cosita lo hace dejar de congregarse. Cualquier cosita lo hace retroceder. Por la inmadurez. No entiende de lo que ya se pagó, del sacrificio, del valor, de la herencia, de lo que él tiene, porque la Biblia dice que si somos hijos, más adelante usted lo lee en su casita en Gálatas, también somos herederos. Entonces, el que es hijo es heredero, pero si no madura, entonces no entiende de esa riqueza que ya posee. Amén. De esa bendición que ya tiene. Esa libertad. Entonces, ¿cuál es la ventaja de entender, de madurar? Es de disfrutar lo que Dios ya ha hecho por nosotros, lo que Dios nos ha dado, de caminar en libertad y disfrutar las riquezas de su gracia. Por eso yo creo que todo esto va, ¿verdad? Porque ahí es donde volvemos al principio y miramos que acá dice alcanzar madurez completo, cualidad de completo. Cuando uno se siente que está completo, esa plenitud, puede uno disfrutar esa libertad. Amén. Andar en libertad, andar ahí sí que pleno, ¿verdad? Cuando uno realmente alcanza esa madurez, y yo creo que esto, como decías, ¿verdad? Es de hacerse un autoexamen y no se trata de decir, no, yo digo, ¿en qué nivel estoy para poder alcanzar esa libertad que tal vez he estado desperdiciando, como aquí dice, ¿verdad? Sí. Entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo. O sea, un niño no, como dice, ¿verdad? No sabe la diferencia. Pero entonces muchas veces así nos pasa, de que por ser inmaduros, por no querer realmente agarrar esa palabra, hacerla de uno, sino solo escucharla y dejarla pasar, se priva de esa libertad, se priva de disfrutar, se priva de esa felicidad que Dios ya te dio por medio de ese sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario. O sea, entonces yo quisiera de que, aparte del autoexamen que dejamos, entendamos lo importante que es madurar. Amén. Y lo importante que es madurar es saber de que cuando uno madura y no se queda como un niño espiritual, aprende a caminar en libertad y a valorar la herencia que ya tiene como un hijo de Dios. Amén. Número 2, valorando la madurez. Fíjate, sería la segunda parte de este estudio que estamos dando ahorita, valorando la madurez. Ahora, ¿te recuerdas de que estuvimos viendo que hay un devorador dragón? El devorador dragón quiere devorar a un niño. A los niños los quieren devorar. O sea, un niño no sabe si es esclavo o es libre, aunque es heredero y es hijo y es libre. Pero ahora vemos que hay un devorador dragón. Y el devorador dragón quiere devorar a un niño. Y la Biblia en Apocalipsis dice
en Apocalipsis 12:14 que la cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo. Apocalipsis 12:4. En el 12:5, y ella dio a luz un hijo, que la palabra es huíos, hijo maduro. Huíos, hijo maduro. Entonces, si el hijo es maduro, entonces esa madurez lo hace caminar protegido de lo que el dragón, la serpiente antigua, el diablo, todo lo que le quieran poner de epítetos, perdón, lo deja inoperante. Es decir, la madurez nos protege de ataques. Exacto. Y aquí dice mi hermana Liz, no agarrándolo nada personal. Definitivamente. El maduro no recibe ningún ataque. No dice, esto es por mí lo dijeron para mí, sino que el maduro, la madurez nos cuida de los ataques del dragón. Amén. Sí, en esta, me recuerdo de esa enseñanza cuando diste esta enseñanza. Claro, ahí lo pusiste de una manera escatológica, pero ahí miramos de que aparentemente el dragón o el diablo, lo que sea, creía que iba a salir un niño. Un tecnón, un niño inmaduro. Ajá, pero él no contaba con que lo que salió fue un huíos, alguien maduro. Ajá. Y eso es lo que tenemos, nos enseña aquí a través de la palabra, de que tal vez muchos te van a señalar porque te creen un niño, te creen a lo mejor van a hablar de ti, pero con lo que no es el dragón cuentan, atrás de eso. Amén, con lo que no cuentan es de que ya has alcanzado esa madurez y que nos vamos a quedar callados, al contrario, si hablan de nosotros, qué bendición, mejor vamos a bendecir y vamos a decir, Dios le bendiga, adelante, vamos. ¿Por qué? Porque el enemigo tal vez piensa de que vas a reaccionar de una manera inmadura, pero si te comes el alimento, si nos comemos el alimento, si ponemos por obra esa palabra, lo que va a pasar es de que va a salir ese hijo maduro. Un huíos. Huíos. Ahora, entonces para resumirlo, es de que la madurez nos da entendimiento de lo que somos y lo que tenemos, ¿verdad? Somos libres y tenemos una herencia, somos herederos. Amén. La madurez nos da protección. ¿Por qué nos da protección? Porque porque el dragón queda inoperante. Amén. O sea, no puede porque estamos en madurez. Y para terminar, Génesis 21:8, que dice, y creció el niño y fue destetado. Mira, creció el niño y fue destetado. E hizo Abraham gran banquete el día que fue destetado Isaac. Aleluya. Entonces, aquí, para terminar, porque el tiempo se nos fue, pero este discipulado espero de que lo hayan agarrado todo. Ahora, nos pasa a una temporada diferente la madurez. Amén. La madurez amén. Aleluya. Recíbalo ahí en el nombre de Jesús. Declare que si andábamos en ese nivel de niños, ahorita avanzamos y vamos a esa madurez que necesitamos para poder disfrutar de lo que Dios ya nos dio. Ahí está resumido, mira. La madurez entonces nos da entendimiento de lo que somos y tenemos. La madurez nos protege y la madurez nos mete en otras temporadas. Donde si no hemos madurado, no entramos a las temporadas. No lo disfrutamos. No lo podríamos disfrutar. Porque un niño, por ejemplo, tú llevas a un bebé a Disney de meses. No va a disfrutar ni va a saber en dónde anda. Pero cuando llevas a alguien más grande, dice, valora y sabe en dónde está y lo disfruta. Amén. Bueno, pues así pasa. Conforme vamos creciendo, Dios nos va metiendo a temporadas, conforme vamos madurando. Por eso es de que cuando crece Isaac, pues Abraham hizo fiesta. Y dijo, ahora tengo que hacer fiesta porque ya maduró y lo metieron a otra temporada, una temporada donde ya no es el mismo. Así que, y lo que podemos darnos cuenta en esta escuela de hoy, en esta temporada que estamos viviendo es necesitamos madurar. Amén. Este tema es sumamente importante, así que lo vamos a dejar hasta ahí. Tus últimas palabras, pastora. Pasamos a otra temporada en el nombre de Jesús. Amén. Que el Señor les bendiga, de veras he disfrutado mucho. Yo también. He disfrutado mucho esta enseñanza y yo creo que esto me hace reflexionar, me hace caminar más, agarrar más esa palabra y declarar que en el nombre de Jesús paso a otro nivel.
a otra temporada. Amén. Valoro lo que tengo, entiendo lo que Amén. tengo, camino en libertad y voy protegido. La madurez Amén. me protege de Amén, ataques. amén. Qué bendición. precioso. Miren, lindo. nos vamos, pero recuérdense que tenemos nuestra escuela mañana. Mañana vamos a iniciar una escuela que prácticamente la iniciamos este miércoles que pasó, pero no en el nivel que vamos ahora, porque la semana pasada estuvimos más intercediendo las 2 horas que enseñando, pero iniciamos nuestra escuela que se llama Escuela de Intercesores. Estuvimos en una escuela que se llamó El Discipulado, los discípulos, y fue una escuela espectacular. Yo aprendí mucho, me equipé, me equiparon y equipamos de una manera sorprendente, y mañana iniciamos nuestra escuela de intercesores. Claro, hay intercesión también, nuestra escuela de intercesores, nuestra doctrina básica a las 7 en punto, así que primero Dios, los miro mañana. Pan, mosto y aceite Pamdel, aquí los esperamos a todos, les amamos, les bendecimos, gracias por conectarse, por su obediencia, por estar ahí. Compartan este video, porque yo sé que muchos van a ser edificados a través de esta palabra, este discipulado, este video, este podcast, y que puedan ser de bendición para muchos más, porque eso es nuestro anhelo a través de este programa, este video y este podcast, de que podamos poner un granito de arena para edificar el cuerpo de Cristo y juntos aprender. Nos miramos el miércoles para los de casa, el viernes y el domingo. Y bueno, ya me quisiera quedar, pero ya se fue el tiempo. Bendiciones, hasta que el Señor les bendiga.